la maestra Verónica y yo somos docentes aquí en la Unidad Académica Tlacotepec de Benito Juárez, en San Marcos, Tlacoyalco, y pues vamos a comenzar con esta sesión. Mi compañera va a ser relatora de la sesión a través de 3 preguntas problematizadoras que vamos a tocar en esta sesión. Ella va a recopilar todas las propuestas, intervenciones, opiniones, testimonios, su palabra brindada en esta sesión, y en mi caso voy a hablar del mecanismo de la moderación de esta actividad, ¿no? Entonces, como introducción tenemos que la educación percibida, digamos, en los ordenamientos de la Cuarta Transformación es un derecho humano que alimenta otros derechos, ¿no? Derechos sociales, culturales, económicos, políticos. Y queremos reflexionar en esta sesión en torno a los procesos de aprendizaje en la educación básica y con ello, digamos, recentrar, ¿no?, el proyecto educativo de la Cuarta Transformación como un horizonte de la formación curricular. Eso quiere decir cómo construimos los programas educativos, cómo construimos la forma en la que brindamos las clases, la forma en la que problematizamos, digamos, los contenidos, ¿no?, que ahora tienen que ver propiamente con no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, y con 4, digamos, distintos horizontes que tienen que ver con cómo asumimos los conocimientos dentro de comunidades de diversidad cultural, lingüística, social, ¿no?, ideológica, religiosa incluso, ¿no? Entonces, pues esta sesión quiere abordar esas problemáticas, ¿no? Y entonces en esta reorientación de la reforma de los programas de estudio, en la organización se disponen, digamos, problematizar en esta sesión qué aprendemos, cómo lo aprendemos, cómo se ha desarrollado la educación en nuestros territorios, en nuestras comunidades, ¿no?, asumiendo la complejidad, ¿no?, la diversidad de nuestras comunidades. Y algo que es muy importante y que para las universidades interculturales todo el tiempo es una como pregunta es ¿qué consideramos saber? ¿Qué consideramos conocimiento? ¿Qué consideramos experiencia? ¿Qué consideramos sentir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el enfoque intercultural siempre se ha querido involucrar los sentires, ¿no? La vieja escuela, digamos, solo pensaba en el intelectivo, los saberes, ¿no?, los pensamientos, ¿no? Pero ¿dónde dejamos las emociones? ¿Dónde dejamos los sentires? ¿Dónde dejamos las formas de ver el mundo en su diversidad y complejidad, ¿no? Entonces, después, en este diálogo, digamos, la Cuarta Transformación, ¿no?, tiene siempre la política involucrar a todos los actores, ¿no?, políticos, sociales, culturales, intercambiar ideas, proponer cambios profundos, acciones transformadoras dentro de los esfuerzos de las políticas educativas, ¿no?, y que se traduzca sobre todo en el bienestar de la población, ¿no? Entonces, en esta apuesta para la transformación del mapa curricular y de los planes de estudio, digamos, hay algunos elementos que no pueden escapársenos, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver con la relación entre desigualdad histórica y educación, ¿no? Desigualdad territorial también, ¿no?, que tiene que ver con las brechas sociales, ¿no?, las brechas de desigualdad, pero también en el contexto, por ejemplo, de la pandemia, con las brechas digitales, ¿no?, de acceso a computadoras, a internet, a aplicaciones, ¿no? Tiene que ver con, digamos, las relaciones también de producción de los planes de estudio, desde, por ejemplo, cómo separamos, ¿no?, los ámbitos de la realidad, ¿no? Los programas de estudio, digamos, en una época neoliberal, buscaban especializarse en una área del conocimiento, ¿no? Y ahora se busca, digamos, integrar, ¿no?, construir un pensamiento holístico. Estoy evitando algunas palabras que pueden ser muy teóricas como interseccional, transversal, ¿no?, que eso se usa mucho, pero que tienen que ver justamente con la situación, ¿no?, política, económica, social, cultural, ideológica, religiosa de una comunidad. Es decir, no podemos separar en espacios de disciplinas algo que no es fragmentario. La realidad del mundo no es fragmentario y tenemos que estar a la altura de la complejidad, diversidad del mundo y sus realidades, ¿no? Entonces, ahora, digamos, también como una política social, digamos, relacionada con el proyecto educativo, comienzan a ser importantes, digamos, palabras como derechos humanos, ¿no?, la revalorización y autonomía de las bases magisteriales, de los docentes, de las comunidades educativas, en la pluralidad, cómo evaluamos los conocimientos. Entonces, todo va de la mano, ¿no? Es algo que
que se ha venido discutiendo en México ya de varios años, ¿no? Y bueno, finalmente en esta nueva estructura de los planes de estudio y cómo evaluamos los conocimientos, algo importantísimo es el contexto histórico. Nosotros sabemos que la educación, digamos, tradicionalmente ha, digamos, desarrollado en nuestros territorios muchas veces relaciones de complejidad, ¿no? Porque estamos ante horizontes de diversidad tal que, digamos, se han representado a veces, digamos, formas de discriminación o formas de exclusión o formas incluso de violencia, ¿no? Escolar. Entonces, ante esos escenarios, ¿qué podemos proponer, ¿no? Entonces, en estos horizontes, digamos, de la posibilidad de construir otra currícula, de construir otro plan de estudio, de construir otra forma de evaluar los contenidos, ¿no? Hay muchas palabras clave, ¿no?, que están ahí, ¿no? En el centro está la comunidad, ¿no? No nos debería extrañar, por ejemplo, que hay compañeros que desde los años 70 en Oaxaca, Floriberto Díaz, Jaime Martínez Luna, hablaron de la comunalidad, ¿no? Ellos fueron precursores de este esquema que estamos viendo aquí. Celebramos que 52 años después, ¿no?, de la elaboración del pensamiento de estos compañeros, pues ya esté en la política educativa de un gobierno, ¿no? Entonces, en el centro está la comunidad, ¿no? Está el bien vivir, ¿no? O el buen vivir, o el vivir sabroso, de lo que hablan los compañeros en Colombia. Está la idea de inclusión, la idea de un pensamiento crítico, de una educación que produzca una forma de vivir, digamos, bondadosa, ¿no?, alegre, feliz, ¿no? La interculturalidad, sin duda, ¿no? El fomento a la lectura y a la escritura, ¿no? Hoy algo que se llama la literacidad, que es comprender el contexto histórico en el que se producen los documentos que leemos, ¿no?, los documentos que escribimos, la idea de saberes, ¿no?, frente al pensamiento científico, finalmente la relación de la ética, ¿no?, en la naturaleza y en la sociedad, y la diversidad, digamos, de las poblaciones humanas y de nuestras comunidades, ¿no? Entonces es bonito ver de verdad la propuesta de Jaime Martínez Luna, Floriberto Díaz, de la flor de la comunalidad, porque ahí está ejemplificándose cómo todo va relacionado. Por ejemplo, Jaime Martínez Luna, cuando habla de la flor de la comunalidad, dice que son 4 los elementos de esta comunalidad. Por una parte, la idea de que el territorio es como una madre, ¿no?, que la tierra es una madre, digamos, a la cual le debemos ese respeto, esa admiración, ese aprecio, ¿no?, por brindarnos todos los bienes con los cuales sustentamos nuestra vida. El segundo elemento es la fiesta comunitaria como expresión del don, de la mano huerta, del tequio, de la faena, ¿no? En un tercer momento está la rotación de los cargos públicos, ¿no?, que tienen que ver con el mandar obedeciendo el sistema del poder obedencial, que llamaría el compañero Enrique Dussel. Y finalmente, el cuarto elemento que construye, digamos, esa flor de la comunalidad, aunado a la fiesta, al don, digamos, a la concepción de la madre como un territorio, está el trabajo, ¿no?, el trabajo colaborativo, ¿no? Entonces es muy importante: trabajo, la fiesta, el sistema de cargos y la madre como un territorio. Esos son los 4 elementos que están subyaciendo, están dentro de esta flor, ¿no? Entonces, ahora vamos a la primera pregunta que quisiéramos hacerles a todas y a todos, ¿no? Y vamos ahora sí a comenzar digamos, el desarrollo de las propuestas, ¿no? ¿Qué pasa con la educación en nuestras comunidades, ¿no? Digamos, ¿cómo se ha vivido esto que se llama educación en nuestros territorios, ¿no? ¿Qué ha representado para nuestros pueblos, ¿no? ¿Qué problemáticas se han enfrentado los docentes, los padres de familia, los estudiantes, ¿no?, en la educación básica a la hora de construir saberes, pensamiento, construir conocimiento, ¿no? ¿Y cuál ha sido el papel de la escuela en San Marcos Tlacoyalco, en San José Buenavista, Santa María la Alta, de donde ustedes vengan, ¿no? Pero bueno, algo bien importante, y espero que pudiéramos, perdónenme por ello, antes de poder responder esta pregunta, justo ahora me resultó muy importante no dejarlo pasar. Vamos a presentarnos, ¿no? O sea, porque eso es algo importante. Vamos a hacer una ronda de presentaciones y lo que vamos a involucrar, digamos, dentro de este espacio de la palabra es nuestro nombre, de dónde venimos y de qué forma nos involucramos con la problemática de la educación. Es decir, somos
padres, somos docentes, somos autoridades, ¿cómo nos involucramos? ¿Vale? Entonces una ronda y ya después comenzamos ahora sí con la primera pregunta. Discúlpenme por olvidar ese importante elemento, ¿no? Entonces, adelante, compañeros, compañeras, quien guste comenzar. Buenos días, mi nombre es Rocío Primavera Valerio González, vengo de Santa María la Alta y ahorita estoy como directora directora de educación en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez. Esa es ahorita pues la relación que tengo en la educación. También soy licenciada en Ciencias de la Educación, entonces estoy un poquito empapada del tema. Muchas gracias, compañeras. Mientras se presenta, vamos a irles entregando unos materiales para que vayan haciendo algunas notas. Entonces, muchas gracias. ¿Quién quiere continuar? Vengo de la comunidad de San Luis Tamalacayuca, soy consejo de vigilancia de ese mismo lugar. Mi nombre es Norberto Félix Huerta Guadalupe. Bienvenido, muchas gracias. Mi nombre es Roberto Erasto Rojas García, soy el comisariado de San Luis Tamalacayuca. Me interesa este tipo de foros para proyectar en la comunidad donde vengo y quisiera ayudarme aquí en buenos resultados o buenas opiniones de ustedes. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Alma Pérez Baltasar, vengo de Santa María la Alta. En esta ocasión vengo representando a las autoridades auxiliares. Gracias. Bienvenida, compañera. Digna Benito Luna López de Rajnanguigua, San Marcos Tlacoyalco, nació pues de Recuchichi, Irachona, lo que ya obtiene a media hacienda Kundachona, bueno, ya no es literal que era Jarana, Patiquichunana, Lequichunana, lo que no. Buenos días a todos, es un gusto convivir con todos ustedes. Estamos en este lugar. Mi nombre es Benito Luna López. Ahorita somos presidente auxiliar de la Junta Auxiliar, representando a la comunidad, y en lo que podamos aportar y lo que podamos aprender lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Porque pues, todos aprendemos en comunión y estamos aquí para dar propuestas, más que nada como queremos que se lleve a cabo la educación en los pueblos indígenas. Muchas gracias, compañero. También hay que recordar que tenemos traductores de la lengua indígena y de la lengua náhuatl, si alguno... Buenos días a todos, soy Darío María Pérez, vengo representando a la comunidad de Santa María Alta como juez de paz. Bienvenido, compañero. Buenos días a todos. Soy una persona humilde, vengo y radico en San Luis Tamalacayuca, criado en el ámbito Ligua de nuestra comunidad. Gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Danit Jara Dávila. Soy estudiante de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla y miembro de la comunidad de San Marcos y Tlacoyalco. Gracias. Buenos días, compañeros, mi nombre es Luis Alberto Juárez Hernández, representamos como autoridad de la Junta Auxiliar de San Marcos Tlacoyalco. Bienvenido, compañero. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Verónica Luna Villanueva, soy docente aquí de la Universidad Intercultural y me gusta mucho estar haciendo las promociones de la lengua antigua. Estamos haciendo materiales, estamos también en un proyecto de RUA, que es una red universitaria de aprendizaje, donde posteriormente pues encontrarán varios materiales que estamos subiendo en esa red para que pues ver esa diversidad que tenemos en la lengua antigua. Bienvenidos todos.
porque es que la verdad nunca taché chinoya, entonces la primera vez natividad no muchas gracias. Muchas gracias, compañera, bienvenida. Buenos días, voy a hablar en mi lengua. Es la primera vez que yo salgo y no sé qué decir y tampoco entiendo de qué se va a tratar esto. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora agradeciéndoles la presentación de cada uno de ustedes, ¿no? Vamos a retomar 3 órdenes de preguntas, ¿no? Cada una tiene digamos, temas, ¿no?, que vamos a abordar, ¿no? Y esta primera pregunta es ¿qué pasa con la educación en nuestras comunidades?, ¿no? Y todas estas preguntas son provocadoras para intentar ir tejiendo esta primera reflexión. Solo quería contarles eso, que son 3, digamos, distintas preguntas. Entonces, esta es la primera. Entonces, para que vayamos un poquito midiendo el tiempo hacia poder abordar las 3, ¿no? Y entonces, estas son las preguntas que podrían, digamos, desgranarse desde esta relación, ¿no? Entonces, ¿qué problemáticas ha enfrentado la comunidad para lograr tener la educación básica? ¿Cómo se ha vivido la educación en nuestras comunidades, ¿no? Y cómo la escuela ha sido, digamos, parte de la misma, ¿no?, de nuestras comunidades, ¿no? ¿Cuál es la función de la escuela, digamos, en San Luis de Maracayuca, en San Marcos Capoyalto, en Santa María de la Alta? Es decir, ¿cuál ha sido el papel de la escuela? ¿Cómo se ha desarrollado la problemática educativa en nuestros territorios? Y finalmente, ¿cómo hemos vivido esta educación en nuestras comunidades, ¿no? Entonces, no sé si alguna quisiera comenzar con estas intervenciones, ¿no? Como decía hace ratito, yo soy de San Marcos. Tenemos la escuela primaria, la telesecundaria y el bachillerato. Voy a hablar un poquito más de la telesecundaria, porque en la comunidad tenemos el problema de, como hablamos el dialecto ongigua, entonces se nos dificulta para que los jóvenes aprendan relacionado para cursar un nivel ya de universidad. Entonces yo incluso, yo hace como unos 6, 8 años, más bien no, yo creo que unos 10 años tenía yo un hijo en la telesecundaria. Entonces yo le decía a la maestra que que ellos le pusieran más atención a los jóvenes para que pudieran ellos aprender para poder cursar una universidad. En ese entonces yo no sabía que era cursar una universidad porque no tenía hijos, pero sí ya tenía la inquietud de que sí les enfocara más a las materias que correspondiera en una universidad. Y entonces la telesecundaria era un poquito más corto las enseñanzas, ¿no? Me di cuenta cuando el muchacho llegó a la preparatoria en el centro escolar de Tehuacán, se le dificultó mucho en aprender a nivelarse al nivel de estudio de los que están en la ciudad de Tehuacán. Entonces, ya en el siguiente hijo que yo tuve, cuando ya estaba en la telesecundaria, les propuse el problema cuando ellos cursan a nivel preparatoria en una ciudad de Tehuacán. Ellos quedan muy cortitos en todos los aprendizajes. Vamos a hablar de manera general, porque como yo no estudié, desconozco varias, pero dentro de eso, de lo que el muchacho en ese entonces, él me decía, oye, me falta aprender esto, como inglés, como hay varias materias dentro de lo que les enseñan en una preparatoria a nivel ciudad de Tehuacán. Entonces, nosotros tuvimos que pagar a un maestro para que pudiera anivelarse, porque no estábamos dentro del rango de una ciudad. Y después de eso, pues a cursar ya en la Universidad del Tecnológico de Tehuacán. Entonces ahí se les dificulta un poquito más, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que ellos no lo vieron y les dicen, oye, pues si tú ya lo viste desde la secundaria, la primaria, y entonces pues ya ve que en la universidad cambia mucho, ahí si tú quieres estudias, si no, no estudias, ¿no? Pero entonces cuando los jóvenes tienen la inquietud
de aprender y estudiar, pues ellos le echan las ganas de aprender. Pero le digo, sí nos falta algo ahí. Por ejemplo, en la telesecundaria, le digo, tienen un laboratorio que tampoco lo aplican, no les enseñan. Entonces, ese es lo que nos falta dentro del sistema en una telesecundaria de una comunidad de los pueblos indígenas. Yo me refiero que, o sea, que no nada más es en San Luis, eso es a nivel estado de Puebla, donde tenemos telesecundaria, donde no, porque tenemos nada más con 3 maestros y no cubren todas las materias que requieren ya entrar en una preparatoria, ¿no? Entonces sí se dificulta. Entonces yo después le decía a la directora, le digo, sí necesitamos que les aplique a estos jóvenes, porque sí necesitan, si los que quieren entrar a una universidad, pues sí les cuesta, ¿no? Para poder emparejarse a nivel de los que están en una escuela, en una ciudad. ¿Por qué? Porque ahí tienen maestros de diferentes materias, y eso es lo que nosotros no tenemos en las escuelas telesecundarias, ¿no? Pero también nos dicen, ¿sabes qué? Tienes que mandar a tu hijo en la telesecundaria porque nosotros vayamos creciendo en la comunidad a nivel educativo, o sea, que tengan alumnos en esas telesecundarias, ¿no? ¿Sí? Pero sí cuesta, le digo, porque sí faltan más educación o más materias, o que se metan más o requieren más tiempo en esas telesecundarias para poder decir, ¿sabes qué? Mira, ahora sí estás a nivel de los que están estudiando en Tehuacán para poder tú cursar en una preparatoria. Ese es el problema, ¿no? de las comunidades amistamaquinas. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Un dato para todas y todos: el IPI, Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, ha dado la cifra de que solo el 3% de jóvenes hablantes de lenguas originarias en el estado de Puebla acceden a la educación universitaria, solo el 3%. Entonces eso que justamente usted comenta tiene mucha relación, ¿no? Está siendo problematizado, ¿no? Entonces entiendo entre líneas, ¿no?, de su testimonio, que las propuestas serían contratar a más profesores, ¿no?, que tuvieran un perfil más especializado en áreas que van a ser evaluadas para el acceso a la educación universitaria. El uso de los laboratorios, digamos, me imagino que en términos de infraestructura o a nivel también del trabajo de los docentes, es decir, no asisten o no hay un profesor específico para el laboratorio. Tenemos material para ese laboratorio, pero no los usan. Entonces, al no usarlo, pues es como si no lo tuviéramos, ¿no? O por ejemplo, la escuela sí cuenta con ese material, pero no les dan la enseñanza con ese tipo de laboratorio, pues. Entiendo. Entonces el método de enseñanza no involucra el laboratorio. Un poquito la propuesta sería como el personal, profundizar en ello. el personal académico en las escuelas de las comunidades indígenas. Quiero contar un testimonio. Yo estudié la primaria en San Luis de Malacayuca. Posteriormente, en mi tiempo de niñez no había secundaria, tenía secundaria de Tlacotepec, la distancia que tenía que recorrer. Posteriormente, aquí en Tlacotepec, como soy pueblo indígena, de descendencia indígena, había becas por parte del INE, Instituto Nacional Indigenista. Fue lo que me aportó una beca desde el primer año de secundaria. Posteriormente, de Tlacotepec me trasladé a Tehuacán, que ahora es Tecnológico. Antes era Instituto Tecnológico Regional de Tehuacán, y fue cambiando de nombre. Una vez, como vienen de zonas marginadas, eso lo arrastra uno en todo el proyecto de la vida, el proceso de aprendizaje. Cuando yo terminé la carrera en la ciudad de Tehuacán, yo que hacía hambre de progresar, me trasladé a la Ciudad de México. Aún así, al cambiar de nivel de ciudad, una ciudad grande, pues es difícil. Y arrastra uno todas nuestras raíces, nuestra forma de hablar, nuestro color de piel, que es moreno, revolcado, sucio. Y llegas ahí, vas cambiando. Entonces sí cuesta mucho de una persona que viene desde una zona marginada para sobresalir a una urbe. Posteriormente, yo salí del país, me fui al extranjero, pero con un sueldo de la empresa.
donde hay que aprender inglés, hay que aprender otros idiomas. Y sí es demasiado difícil para la gente que viene de provincia. Ahorita ya soy pensionado, ya no tengo un problema, pero mi proceso de formación fue de mucho esfuerzo. Y claro, ahora yo entiendo a la gente, a los niños, que medio hablan español y medio hablan por lo que se mezcla. Tienen dos formas de pensar, tienen que equilibrar su forma para desarrollarse en otros ámbitos. Y aún saliendo del país uno va con el idioma español. Llegas a Estados Unidos, pues no hablas bien el inglés, medio que lo entiendes. Y para abrirse paso se requiere mucho esfuerzo. Y sí entiendo la problemática de nuestras comunidades, que nos falta más personal académico. O que nada más tienen un maestro para un grupo y le enseña 5 materias. Y luego su aprendizaje es muy lento. Requerimos más horas de cursos, más dedicación, más parte, más apoyos del gobierno, más que nada para el personal académico. Es lo que puedo decir, muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, pues hablando en problemáticas, bueno, yo voy a hablar quizá a nivel municipio, ¿no? La verdad es que en nuestras comunidades, en las juntas auxiliares, han tenido un poquito más apoyo en cuanto a maestros, escuelas, pero ya refiriéndonos a las comunidades, como por ejemplo San Martín, todas las comunidades que están más rezagadas, ahí es un problema. Aparte de lo que comentaban los compañeros, aparte de que son discriminadas en algunas otras instituciones cuando quieren salir porque son pueblos indígenas, desde su educación básica estamos muy mal. ¿Por qué? Porque al no tener recursos tienen que salir de las escuelas, tienen que irse. Ahorita muchos niños están saliendo, no están yendo a las escuelas porque se fueron a la corta del Caña en Veracruz. Entonces la verdad es que hay problemática desde la economía para la educación. Yo siento que si la economía no estuviera tan mal, los chicos ahorita estarían un poquito más preparados. Si todos tuviéramos un poquito más de empeño hacia la educación, no estaríamos tan mal a nivel nacional en el tema educativo. Entonces, para mí una de las principales problemáticas es la economía y la discriminación para los pueblos, y más que nada los pueblos indígenas. Y ahorita, hace poco tiempo, en la comunidad, precisamente si no mal recuerdo es de San Martín, una de las maestras inscribió a un chico en un concurso que fue en la Secretaría de Trabajo, si no mal recuerdo. La maestra se movió porque también allá no tenemos, pues no hay internet, y la maestra sin embargo quiso apoyar al chico y el niño ganó el concurso. El niño ganó un concurso, lo hicieron reconocimiento, entonces sabemos que hay potencial. Con esas pequeñas cositas que los maestros van haciendo, los chicos van progresando. Y también vuelvo a recargar lo que comentaron los compañeros, hacen falta maestros. También tenemos comunidades que nos han pedido apoyo en cuanto a maestros porque tienen 3 grupos y es una sola maestra. Es verdad que es mentira que van a aprender lo mismo los chicos que están primero, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto con una sola maestra. Eso es mentira. La verdad es que sí necesitamos mucho impulso a la educación para que realmente nuestro país, nuestro municipio pueda salir adelante. Si no enfocamos esfuerzos en la educación, vamos a seguir rezagados como está nuestro municipio ahorita en el tema de educación. Muchas gracias, compañero. Bueno, pues creo que todos vamos sobre la misma idea. En este caso, hay muchos factores que intervienen en esto de la educación. Por ejemplo, en la comunidad, a veces influye mucho, como dice la compañera, lo de la economía. Mi comunidad se ha destacado porque a veces han preferido trabajar mucho en lugar de estudiar. Eso se ha visto mucho en mi comunidad, y a veces por lo mismo de que no hay economía para que estudien, y como ven que el comercio incluso las fábricas y todo han progresado mucho, prefieren trabajar.
Entonces, creo que sí, por ese lado tendríamos que fomentar más que nada, fomentar un poco más la educación. Hablo más que nada en mi comunidad desde esa perspectiva. Sí, muchos se han inclinado hacia el comercio, hacia los trabajos, porque ven que pues progresa más, o mi pueblo incluso ha progresado mucho por eso, y se han inclinado más hacia el trabajo, hacia el comercio, y han dejado un poquito atrás lo que es la educación. Entonces sí, por lo menos en mi comunidad creo que falta fomentar eso de la educación. Muchas gracias, compañera. Bueno, escuchamos las diferentes versiones y hemos tenido experiencias propias en donde pues uno como indígena tiene que lidiar con muchas cosas. Primero, el racismo que se vive en el municipio, claro está, en donde nosotros los guiguas, históricamente, hablemos desde la conquista, o el descubrimiento, o masacre, genocidio, porque ya estaba el continente, ya habían culturas, civilizaciones con grandes conocimientos, con grandes telescopios naturales, en donde teníamos grandes astrónomos. Entonces, porque si no, ¿de dónde vemos que construyeron las pirámides? Entonces, lo que se ha venido es de que pues nos han robado nuestra identidad, nos han querido meter en este nuevo mundo que es más el consumismo, más consumir y nos atacan sobre eso, ¿no? Entonces nosotros los indígenas tenemos dos formas de ver las cosas, dos cosmovisiones diferentes. La percibo como mi ser indígena y la percibo con la otra que es el occidental, ¿no? El español, ¿no? Entonces, los planes y programas prácticamente están hechos para el otro sistema, ¿no? Y parte de ellos, uno como docente, lo digo, pues también ha tenido esa pereza, esa dejadez de no crear o elaborar material didáctico acorde a las necesidades de los alumnos, acorde con materiales de la comunidad, porque se ha visto, ¿no? Tenemos el gran ejemplo ahí de el niño indígena zapoteca, Benito Juárez García, que sin hablar en español, salir de San Pablo Guelatao, llegar a Oaxaca y llegar a la presidencia de la República Mexicana, eso no quiere decir que tengamos o seamos pobres de conocimiento, que sí, algunos términos, algunas ecuaciones, se nos es difícil, se nos dificulta. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor nuestros docentes no están bien preparados, no son los que tienen que llevar matemáticas, porque es bien sabido que la educación pública, antes la educación fue castellanizar, ¿no? De ahí fue que se creó la educación indígena, para castellanizar a los indígenas, ¿sí? Porque no se les entendía. Ahora pues ya se creó la educación bilingüe, en donde hay escuelas bilingües, pero como tal no son escuelas de lengua, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no se lleva lo que es tal y como tal la gramática de la lengua del estudio, sino es ir los términos, ir apropiándolos al medio indígena. Entonces, aquí lo que sabemos que el gobierno neoliberal pues siempre ha apostado a privatizar la educación, y por eso es tanto el rechazo en las universidades públicas, en la UNAM. ¿Por qué? Porque crearon el examen de admisión, ¿no? En donde si no pasas, pero no es porque los alumnos no puedan pasar, no es porque los alumnos no tengan esa capacidad, sino que el gobierno no quiere invertir
o los anteriores gobiernos no han querido invertir en educación, y no nada más en educación, sino en salud, en el campo, en infraestructura, en escuelas, no han querido invertir. Nos damos cuenta, vamos en los ayuntamientos, los actuales y los pasados, hay recursos para otras cosas, pero no hay recursos para un médico, no hay recursos para un docente, no hay recursos para otras cosas, pero para lo que se debe de atacar no hay recursos. Entonces, lo que es la encomienda que tenían los gobiernos es privatizar la educación y menospreciar al pueblo indígena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre menos indígenas haya, entre menos conocimiento exista en las comunidades indígenas, en los barrios, en los pueblos, en las comunidades afromexicanas, más fácil se puede manipular a la gente. Entre más pobres los tengas, más valor económico tiene. ¿Por qué? Porque vas y compras. Y cuando llegan a la presidencia municipal, X dependencias, la gente no puede pelear sus derechos porque te compré. ¿Qué peleas? ¿Qué quieres? Entonces, por eso no le invierten a la educación, no invierten en los espacios públicos. Prueba de ello, la Universidad Intercultural, ¿qué tiempo tiene? Vemos que se crean en otros lugares, vemos otras opciones, pero no vemos la máxima casa de estudio, porque es un detonante. Al lograrse esa casa de estudio, todos los indígenas y no indígenas afromexicanos que asistan a esa casa de estudio, vamos a tener ese realce, ese valor como indígenas que somos. Entonces, aquí, como dice, ¿qué pasa con la educación de nuestras comunidades? Vemos las sabritas, la Coca-Cola, llegan hasta el último rincón. Hay presupuesto para otras cosas, le digo, pero no hay presupuesto para contratar a un docente. No hay presupuesto. Si el docente o la escuela pide material para elaborar hoja, lo que necesite, internet, computadoras, no hay. Hay para otras cosas. ¿Para qué lo piden ellos? Para ver cómo enseñarle a sus alumnos. Transporte, no hay nada de eso. Entonces le digo, aquí el problema es el gobierno, el problema es la élite que nos quiere ver sumidos en la miseria. ¿Por qué? Porque es un negocio para ellos, la pobreza es un negocio. Y nos meten esa idea de que tú como indígena no sirves, tú como indígena no sabes, tú no puedes hablar, tú calladito. Vienen los de allá, los presidentes, hazle su comida, hazles esto, porque son autoridades. Pero si el pueblo se une, el pueblo levanta la voz, esa gente cae porque cae. ¿Por qué? Porque la razón está en nuestra mano. Y no lo decimos nada más por decirlo, sino que tenemos grandes experiencias, grandes testimonios. ¿Por qué seguimos conservando lo que es, vemos las 7 maravillas del mundo, las pirámides? No vamos lejos aquí la Hacienda, no vamos lejos aquí las pirámides de Palmillas. Pero ¿por qué no les invierten ahí? ¿Por qué los municipales no les dejan recursos? Y esa es una historia donde tenemos que aprender nosotros. ¿Y por qué los alumnos, en lugar de que adecuemos, le digo, ahí entra la pereza de uno como docente, porque la historia no tiene uno que ser la historia que viene en los libros, porque la historia está maquillada, no es tal como viene. En las escuelas nos venden otra educación, pero realmente, ¿por qué no caminamos en nuestras comunidades y decimos, a ver, ¿quién fue la primera persona que gestionó un camino, o que gestionó la luz, o que gestionó esto, o que participó en esto? Ahí está la historia, ahí podemos rehabilitar a esas personas que dieron algo para nuestra comunidad. Entonces, si uno como estudiante, sí se encuentran varios obstáculos,
en la primaria, en la secundaria, en el bachiller, pero ahí entra la determinación de cada uno como alumno. Si uno quiere sobresalir, se pueden hacer las cosas. Puedes estudiar, ahorita está la tecnología. ¿Cuál más? Tiene un celular. Resulta a veces que los alumnos tienen un mejor celular que el maestro. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué uno como papá comete el error? Yo no tuve, mi hijo, yo no quiero